Hola mis niños, ¿cómo están? Un beso para ustedes, les habla Miss Leslie. Bien, mis niños, vamos a hacer en el área de RB, en el razonamiento verbal, sobre las ideas y personajes de un texto. ¿Ok? Ideas y personajes en un texto, mejor dicho, ¿ya? A ver, mis niños, vamos a leer, por favor, todos con su hojita y conmigo síganme con la lectura, ¿ok, mis niños? Para poder comprender bien sobre lo que es las ideas y personajes de un texto. Las ideas principales, ¿okay? Las ideas principales expresan la información más importante del texto, ¿ya? O sea, son lo que tiene más relevancia, ¿no? Las más importantes, por eso te dice. Más importantes de un texto son las ideas principales, ¿ya? Expresan la información más importante. Acuérdense muy bien, ¿ya? Por eso dice, de ellas, o sea, de las ideas principales, de ellas surgen otras ideas, menos, pero, o sea, siempre tienen un poco de importancia, pero es un poco menos importante que las ideas principales son las ideas secundarias, son las menos importantes, podríamos decir, ¿no? Entonces, los personajes son cada uno de los seres, ya sean humanos o animales, que aparecen en el texto. Los personajes principales son los más importantes del texto. Exactamente. Los personajes principales son las partes más importantes del texto. ¿Ok? Ya que sobre ellos recaen las acciones principales. O sea, todo gira en torno a lo que hace el personaje principal o los personajes principales. ¿Ok? Sobre ellos recae todo el peso del texto, ¿ya? Toda la historia que puede surgir. ¿Ok, mis niños? Bien, dice, si se les sacara del texto, o sea, a los personajes principales, si se les sacara del texto, la historia o relato no tendría sentido. ¿Ok? Entonces, difícil que no haya en un texto o en una lectura un personaje principal, ¿no? Tiene que haber un personaje principal porque de él cae todo el drama, todo lo que se suscita dentro del escenario de una historia, ¿ok, mis niños? Entre los personajes principales suele haber uno que es central, llamado el protagonista. También se le llama protagonista, ¿ok? O sea, el personaje principal que recae la historia también se le llama protagonista o personaje central, ¿ok, mis niños? Bien, vamos a hacer unas actividades, ¿ya? Bien, vamos a todos, por favor, con el texto, que es bien bonito porque nos habla sobre Jesús, ¿no? Sobre la resurrección de Jesús, ¿ya? Un poquito de la historia, que ya todos muchos de nosotros conocemos, pero siempre es bueno volver a recordar, ¿no? Porque de esto se celebra la Semana Santa, ¿no? Que es el domingo de resurrección. Bien, vamos a hablar, dice, del siguiente texto con mucha atención. La resurrección de Jesús. Jesús murió un viernes en la tarde. Rápidamente, unos amigos colocaron su cuerpo en una tumba, ubicada en una ladera rocosa, y bloquearon la entrada con una enorme piedra. Unos guardias fueron enviados a proteger la tumba. El domingo, dos mujeres, que eran María y la otra María, fueron a visitar la tumba cuando de pronto ocurrió un terremoto. Ellas estaban dentro de la tumba y ocurrió un terremoto. Ellas vieron a un ángel acercarse. Este movió la enorme piedra que protegía la entrada de la tumba. Los guardias temblaban de miedo y tanto fue el susto que se desmayaron. El ángel dijo a las mujeres que no tuviesen miedo, que Jesús no estaba en la tumba, pues había resucitado. Esto significaba que Jesús estaba vivo, tal como lo había dicho, ¿no? Jesús que iba a resucitar de entre los muertos. El ángel les indicó que fueran rápidamente a avisar a los amigos de Jesús que él estaba vivo. En ese momento, Jesús apareció, se acercó y dijo a las mujeres, no teman, digan a mis hermanos
que vayan a Galilea, allí ellos me verán. Y así, como había prometido, Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día después de su muerte. Los cristianos celebran el domingo de Pascua o domingo de resurrección para recordar este acontecimiento tan importante para los cristianos, ¿no? Para nosotros somos católicos. Bien, mis niños, está bonito el texto, ¿verdad? Y justamente sobre este texto vamos a contestar nuestras preguntas, ¿ok? Vamos a ver quién es el personaje principal, el protagonista. Por eso nos pregunta, en la número 2, ¿cuál es el título del texto? A ver, díganme ustedes cuál es el título del texto. Seguramente que muchos ya lo saben, ¿no? La resurrección de Jesús. Pongan eso. El título del texto es La resurrección de Jesús. 3. ¿Cuáles son los personajes que se mencionan en el texto? Está fácil, ¿no? Si ustedes han comprendido, ahí van a sacar. Pero yo les voy a ayudar. Jesús, en primer lugar, él es el personaje principal. María Magdalena y la otra María, ¿no? El ángel y los guardianes que custodiaban la tumba, ¿verdad? Solamente pongan los guardianes, nada más. ¿Quién es el personaje principal o protagonista del texto que has leído? ¿Quién es el protagonista principal? ¿Cuál será? ¿El guardián? ¿El ángel? ¿Los guardianes o el ángel? ¿Las mujeres que fueron a ver a Jesús? No. El personaje principal en quien se centra la historia es Jesús, porque de él estamos hablando, de lo que resucitó Jesús. Entonces, ponen ahí Jesús que había resucitado. Entonces dice la pregunta, ¿no? ¿Quién es el personaje principal o protagonista del texto que has leído? De Jesús que había resucitado. Nada más. Bien. Exigimos más. Seguimos con aquí para abajo. Dice, leer nuevamente el texto y con ayuda de tu maestro o maestra, subraya de rojo las ideas principales, es decir, las más importantes. ¿No? Dice, escribe 2 ideas principales del texto de la resurrección de Jesús. Cuando ustedes lean el texto, subrayen lo que ustedes crean que son las ideas principales. ¿Ya? Que saben muy bien que son mayormente las acciones que hace el personaje principal, el protagonista, que en este caso es Jesús. Yo ya seleccioné mi idea principal. Les voy a decir para que ya ustedes hagan el siguiente texto ya ustedes solitos. Dice, escribe 2 ideas principales del texto, la resurrección de Jesús. A, cuando el ángel se les acerca a las 2 mujeres, ¿no? Esas son ideas principales. Y B puede ser, Jesús había resucitado al tercer día después de su muerte. Esas son para mí mis ideas principales, ¿no? Bien, también puede ustedes, hay otras ideas principales donde dice que Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día, ¿no? Después de su muerte, también es una idea principal. Entonces, eso es, o cuando también en la idea principal es cuando Jesús también se les aparece, ¿no? A las mujeres y les dice, ¿no? Que vayan a Galilea y avisen a los demás. También es una idea principal. Bien, ya, pero ustedes vean, lean bien y elijan 2 ideas principales que tengan que ver con el protagonista. ¿Ok, mis niños? Bien, dice, observa la imagen y escribe un breve texto utilizando las siguientes palabras. Vemos ahí a un ángel, si no me equivoco, hablando a las mujeres, ¿no? Donde dice Jesús, ¿no? Acá en la nubecita vemos 4 palabritas que dice Jesús, vida, amor y seres humanos. Y nosotros vamos a hacer un texto utilizando estas palabritas, ¿ok? Vamos, dice, te observa la imagen y escribe un breve texto utilizando las siguientes palabras. Yo les voy a decir para que ustedes puedan copiar, ¿ya? Pero también ustedes pueden sacar los que deseen, ¿no? Porque también ustedes también de repente tienen sus propias ideas,
¿no? En su cabecita pueden crear un nuevo texto de acuerdo a las palabras que están acá en la nube, ¿no? Por ejemplo, yo puse, ¿no? Jesús vino al mundo para dar amor y entregar su vida para salvar del pecado a los seres humanos. Vean que ya utilicé las palabras de las nubes. Les repito de nuevo, Jesús vino al mundo para dar amor y entregar su vida para salvar del pecado a los seres humanos. Eso sería mi texto, mi breve texto, utilizando estas palabras de la nubecita. ¿Ok, mis niños? Pero si ustedes desean, pueden cambiarlo. ¿Ok? Pero tiene que ser algo referente sobre este cuadro o hablando sobre Jesús, ¿no? Porque en este caso estamos hablando de Jesús. Bien, dice, completa los espacios en blanco. Tenemos la A que dice, las son las más importantes que tiene un texto. ¿Cuáles son? Las ideas principales, ponen ahí, ideas principales son las más importantes que tiene un texto. B, él también es llamado protagonista. Aquí se le llama protagonista, ¿ah? Aquí al personaje central o personaje principales. Personaje principal, podemos poner, ¿no? O personaje central. A esos también se le llama protagonista. Bien, niños, entonces terminamos la segunda hoja sobre ideas y personajes en un texto, ¿ok? Bien, practico para ser mejor. Ahí tienen otra lectura también que habla sobre nuestra Virgen, ¿no? Sobre nuestra Madre María, que habla sobre un texto sobre la anunciación. ¿Cómo es que el ángel Gabriel le anuncia a María que va a tener un hijo de Dios, ¿no? Va a tener a Jesús, ¿no? En su vientre. Entonces, el texto está muy bonito. Por favor, léanlo. Yo ya lo leí. Por eso dice, lee el siguiente texto con mucha atención, ¿ya? Y van a subrayar las ideas principales de la lectura. ¿Ok, mis niños? Solamente subrayen las ideas principales. ¿Ya? A la hora que me manden sus fotos con sus tareitas, quiero ver abajo cuáles fueron las ideas principales del texto, o al menos lo que han subrayado. Para ustedes, ¿cuáles son las ideas principales? ¿Ok? Y bueno, para tu cuaderno dice, pega o dibuja una imagen sobre el texto leído, que es la anunciación, ¿no? También háganlo. ¿Y quiénes son los personajes principales del texto? En este caso, el personaje principal, ¿no? Es María. ¿Ok? Pero ya hay seguramente otro personaje principal más. ¿Ok? Pero dice quiénes son los personajes principales. ¿Ok? Bueno, ya a ustedes ya les dejo para que ustedes lo resuelvan porque está muy fácil. ¿Ok? Solamente saquen quiénes son los personajes principales del texto sobre la anunciación. ¿Ok, mis niños? Bien, yo me despido, mis niños. Espero que les haya gustado el tema. Está súper fácil. Súper, ¿no? Para que ustedes lo puedan resolver, para que ustedes, sobre todo, por favor, a la hora de leer, respeten las comas, respeten los puntos, lean pausado, porque si ustedes se van a leer así, sin respetar los puntos, las comas, ¿no? Y no se va a entender la lectura, obviamente no se va a entender. Entonces, por favor, respeten los puntos y las comas, leyendo pausado, leyendo calmado, para que se pueda entender y para que puedan deducir, ¿no? Cuáles son las ideas principales y sobre todo quién es el personaje principal. ¿Ok, mis niños? Entonces, también hay ideas secundarias, ¿no? Pero en este caso vamos a centrarnos en lo que son las ideas principales. ¿Ok, mis niños? Bien, mis niños, yo me despido. Traten de hacer sus hojitas, traten de colorear si hay algo para colorear. Todo en orden, sus cuadernitos, por favor. Y los que no están haciendo cuaderno, al menos tengan sus hojitas en un folder, ¿ok? Tengan un folder bien ordenadito, con cada curso, con cada tema. ¿Ok, mis niños? Por favor, trabajen ordenadamente y sobre todo, dense un tiempo para estudiar, ¿ok? Para hacer sus tareitas, ¿ok? Yo me despido. Un fuerte abrazo para ustedes y cuídense mucho, ¿ya? Chao. Bye.